Hola amigos, hola amigas, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a su podcast Temas Espirituales. Les saluda con mucho gusto Bian Yes, voy a estar con ustedes en esta podcast y seguiremos leyendo nuestro libro de Llegamos a Creer. En esta ocasión vamos a leer el apartado número 2 con el título Experiencias Espirituales. Y trae un texto muy interesante y vamos a analizarlo también. Y dice, es cierto que todos los poseedores de experiencias espirituales confirman su verdad. La mejor evidencia de esa verdad está en los frutos que produce. Aquellos que reciben estos dones de gracia son gente muy transformada, casi invariablemente hacia lo mejor. Bill W., Charla 1960. Y esto contiene un subtítulo. El subtítulo es Él ha estado escuchando. Y para esto, analizando lo que refiere Bill W. acerca de las personas que han vivido esa experiencia espiritual y que son transformadas y que sus frutos son los que son la evidencia del cambio y de la transformación que vive una persona, es invariable. A fin y a cabo, todos los que hemos estado en una experiencia o hemos vivido una experiencia espiritual de cualquier índole, hemos sido transformados, no somos lo que éramos y nos vamos preparando para un progreso, para una mejora. Entonces en esta parte de Él ha estado escuchando, viene una historia que muchos miembros, compañeros y personas han vivido. Es una historia, me atreveré a decir, muy común, que se ve en cualquier parte y se siente, es como un consuelo el saber que no somos los únicos que hemos vivido ese tipo de situaciones. Espero esta lectura sea de ayuda para ti, así como lo fue para mí, y me gustaría compartirla contigo. Así que vamos a darle al tema. Dice, en mi temprana juventud fui colocado ante una disyuntiva, lo que parecía ser una monótona vida moral o lo que parecía ser una excitante vida de aventura, después de unos tragos de alcohol. Yo había sido criado en la tradición de un Dios inflexible y vengativo, que estaba pendiente de cada una de las cosas que hacía. No podía trabajar mucho sobre el amor o una deidad de esa naturaleza, y por eso me hacía sentir culpable, pero después de 1 o 2 tragos olvidaba mi culpa. Esto decidí, era la vida para mí. Comenzó siendo suficientemente placentera, fomentando sueños de resplandeciente fama y fortuna, pero esta vida gradualmente regresó a ser una constante pesadilla de miedo y remordimiento. Sobre mi condición y resentimiento e ira ante el modo normal de la vida que discurría a mi alrededor y al que aparentemente no podía pertenecer. La verdad es que bebía para salirme de la sociedad, llegando gradualmente a un estado mental que anuló toda clase de contacto social o moral con cualquier persona. Pero en esa época no pude ver que mi forma excesiva de ver fuera la causa. Llegué a convencerme de que Dios y la sociedad me habían olvidado, negándome las oportunidades en la vida. No podía verme ni ver una razón para vivir. Carecía del valor para matarme, pero creo que la desesperación hubiera llegado a romper esta barrera que me ponía la cobardía, si no hubiera sido por una experiencia que cambió mi enfoque mental por completo. Y hasta aquí nos damos cuenta de que es real. Hemos vivido en un despilfarre de nuestros recursos o de los recursos de nuestra familia, de la esposa, de las personas que tienen esa fuente de ingreso, ¿no? Y hasta cierto punto personas que no hemos sido guiadas correctamente con un poder superior, un Dios, y que crecimos con un Dios enojón, un Dios de Él te está viendo, y que en cuanto se cometía un acto
que a los ojos de las personas que nos cuidaban no era correcto, sacaban esa expresión de Dios te está viendo, Dios te va a castigar. Y te hace tener un temor inapropiado hacia una deidad, porque entonces ya no es un Dios que puede hacer cosas que yo no puedo, me puede ayudar, ya es un Dios que si no hago lo que a Él le agrada, me va a castigar. Me está viendo y entonces Él puede hacerme daño, me va a lastimar, ¿no? Básicamente es una forma burda de expresar lo que en un infante puede generarse una mala concepción de un Dios. Y creo que esa ha sido una de las cosas más conflictivas y complicadas cuando se llega a creer en un Dios. Entonces justamente cuando uno está en ese punto donde ya la vida se vuelve insoportable, desesperación, todo lo que pueda abrumar nuestra mente y nuestras emociones, por supuesto que la única salida que encontramos es irnos de esta vida por nuestra propia decisión, ¿no? Un suicidio. Yo escuché una frase que el día de hoy la llevo constantemente conmigo y siempre la estoy hablando porque es una verdad. Y la frase dice: el suicidio es una solución permanente ante un problema circunstancial o temporal. Entonces, partiendo de ello, nos damos cuenta de que de una u otra manera el conocer nuestras fuerzas, el conocer el por qué hacemos lo que hacemos, nos va poniendo en una postura de elección, pero no una elección a través de una emoción o una mala sintomatía de una emoción, sino por una cuestión de conciencia, de pensar y decir, ok, estoy pasando este momento complicado, difícil, no me hallo, no me entiendo, siento que la gente también me olvidó, siento que las personas no les importa lo que yo estoy viviendo y creo que no estoy bien. Y admitir eso, piénsalo un momento, piénsalo en ti, no me siento bien, y analizar el por qué no me siento bien. Esto va más allá de si la gente me hace o no me hace, es yo por qué no me siento bien, qué estoy haciendo en mi vida, qué estoy haciendo con la experiencia espiritual que viví, qué estoy haciendo con esa transformación que se hizo un momento y en qué momento la dejé, en qué momento dejé de creer y de querer un cambio. Esto continúa y dice: esta experiencia me llegó por medio de la muerte de mi padre en Escocia. Él había vivido una buena vida en comunidad y había recibido honores en su muerte de todos los que lo habían conocido. Yo había recibido periódicos que daban cuenta de su funeral. Esa noche estaba sentado ante una pequeña mesa en una atestada taberna, bebiendo y conmiserándome por lo que había leído. No sentía pesar por la muerte de mi padre. El odio y la envidia saturaban mi mente y murmuraba para mí mismo: ¿por qué deben él y otras gentes tener todas las oportunidades para salir adelante en la vida, mientras que los hombres buenos como yo no tienen ninguna? La gente me amaría y me honraría a mí también si tuviera la oportunidad que él tuvo en la vida. Y esto son de las cosas que más amargan a un individuo. Es lo que más nos postra en una locura interna de insatisfacciones constantes. ¿Por qué los demás pueden y yo no puedo? ¿Por qué los demás tienen y yo no tengo? Si yo tuviera lo que ellos, si a mí me hubieran heredado ese dinero, si mi esposa también fuera de familia con dinero o con una profesión, si mis padres me apoyaran como apoyan a él para estudiar, para trabajar, si tuviera una esposa tan buena como la tiene él, yo sería también feliz. O sea, siempre poniéndonos en los pies en los zapatos de los demás, creyendo que por eso nosotros nos estamos ganando un poquito más de puntos en la vida, y no es así. El estar deseando lo que los demás tienen, el estar en un constante sinsabor de la vida porque no tengo lo que los demás, es una amargura completa. No se vive. No se vive porque no solamente se envidian las cosas materiales, se envidian las personalidades, se envidia ese carisma, se envidian muchas cosas de los demás, y lejos de buscar las potencialidades que hay dentro de mí para poder generar mi propio recurso, estoy
gastando toda esa energía en envidiar y desear lo que la otra persona tiene, o criticándola, ¿no? Desde la postura de la crítica irascible, ¿no? El criticar a los demás porque no me parece o porque me da envidia que tenga. Imagínense lo que dice él: no sentía pesar por la muerte de mi padre. El odio y la envidia saturaban mi mente. O sea, ese odio y esa envidia que le tenía a su padre era tan fuerte que estaba enojado con él en ese momento porque pues lo estaban honrando y a él no. ¿Por qué? Porque él no había hecho nada o no sentía que tuviera mérito alguno para que la gente lo honre. Y son de ese tipo de cosas tan, a lo mejor suena tan insignificante o burdo, pero viene metido en cada una de las personas que no estamos en sintonía. Y es un constante en la vida, obviamente, para una persona si a esto le sumamos ya el alcohol, las drogas, pues se agudiza. Pero bueno, aquí continúa y dice: en la taberna el ruido de la conversación era ensordecedor, pero de pronto oí una voz en mi mente decirme claro y fuerte: ¿qué cuentas de tu vida le vas a dar a Dios? Miré a mi alrededor, espantado. Parecía la voz de mi abuela. Ella había muerto y salido de mis pensamientos hacía más de 20 años. Esta era una cita favorita. Se le había oído decir frecuentemente en mi juventud. Ahora la oía otra vez en la taberna. Tan pronto oí esta voz, mi mente se aclaró y supe más allá de cualquier duda que ninguna persona ni situación era responsable de mi estado. Yo era el único responsable. El efecto fue demoledor. Primero había oído esa voz y entonces la completa excusa de mi fracaso de la vida, que yo nunca había tenido ninguna oportunidad, fue borrada de mi mente para siempre. Me golpeó el pensamiento de que si me hubiera suicidado, había una probabilidad de que pudiera haberme encontrado ante Dios y tener que darle cuentas de mi vida, que había llevado sin poder culpar a nadie de haberla vivido así. Yo no quería que esto me sucediera y la idea de suicidarme fue abandonada en ese momento, pero la idea de que podría morir en cualquier momento continuaba asediándome. Esto es un punto muy, muy fuerte, diría yo impactante, porque es impresionante cómo nuestra mente funciona respecto a esa experiencia espiritual, ¿no? O sea, cuando vives la experiencia y te das cuenta de que ya no hay culpables, de que solo hay responsables, de que de alguna manera sí es verdad y no podemos también negar que mucha de nuestra educación o mala educación viene desde nuestro hogar en una infancia. Por supuesto que sí. Pero yo siempre he dicho que el acusar a nuestros padres tiene fecha de caducidad. Llega un momento en que eres mayor de edad y tú por ti mismo reaccionas y responsabilizas todos los actos de ti hacia los demás por ti mismo. ¿Qué quiere decir? Yo soy responsable de mi manera de pensar, de actuar, de hablar, de comportarme, de accionar, de reaccionar. Y esa es madurez, eso es ser un adulto. Entonces, obviamente, no puedo tener 20, 30, 40 años y acusar a mis padres o justificar mis actos a través de que fue por ellos. Porque entonces lo que se está haciendo es guardarse un resentimiento de odio durante años, cargándolo, creyendo que al hacer eso soy más propenso a tener la misericordia de Dios, ¿no? Y no es verdad. No es verdad, porque hemos visto personas que mueren de alcohol y drogas, 40, 50 años de actividad, y mueren así. Y nunca llegó esa misericordia porque se cree que entre más sufrimos, entre más somos mártires, pues más Dios nos va a escuchar. Y no. Aquí lo importante es la responsabilidad que tengo de mis actos, y lo habla aquí. Yo era el único responsable, dice. Nadie, ninguna persona era responsable de mi situación ni de mi estado. Después, cuando explica la parte en donde y si sí está Dios, y si no tengo excusa para justificar mi fracaso en la vida,
Y si me presento con él, ¿qué le voy a decir? Es que todos tuvieron la culpa y tú también porque nunca me hablaste, nunca me escuchaste, nunca me atendiste, yo siempre te estuve hablando, ¿dónde estabas? No, justamente este tema va hacia esa experiencia espiritual, la manera en que tiene Dios de comunicarse contigo a través de una experiencia espiritual. Cuando te limpia todo vamos a llamarle cizaña, que no deja que tú veas la realidad de tus potencialidades. Y eso es un tema impresionante, magnífico y espiritual. Tú como hijo de Dios, con esencia espiritual, ¿qué tanto has potencializado esa parte espiritual? Lo que decía al principio, esos dones que Dios nos dio, porque es una realidad. Y este tema lo explica increíblemente acerca de eso, porque justamente son dones que se nos van dando por vivir esa experiencia. Y Vi lo decía, ¿no? Aquellos que reciben estos dones de gracia son gente muy transformada. ¿Cuál sería la manera en que yo estoy el día de hoy manifestando una transformación a través de una experiencia espiritual? ¿O sigo acusando a los demás de que yo no soy lo que yo quisiera ser, pues porque no me tocó una herencia, porque la gente no me trata bien? Y fíjense cómo lo dice aquí, porque ya ahora ya el suicidio se va de mi mente, ya no quiero matarme, digo, está bien, pero la muerte va a llegar, eventualmente a todos nos va a llegar la muerte. ¿Y si sigue ahí Dios? ¿Y si sigo fallando, qué cuentas le voy a dar? Esa es la incógnita que nos deja. Y dice, pero la idea de que podría morir en cualquier momento continuaba sedándome. Obviamente con el alcoholismo pues aceleramos esa muerte, ¿no? Posteriormente dice, todo esto es una locura, pensé, pero sin importar lo mucho que discutiera conmigo mismo, que solo estaba teniendo una alucinación, no podía rechazar la educación de la experiencia. Podía verme en mi imaginación como era llevado a la presencia de una deidad de apariencia severa, que fríamente me miraba bajo su nariz con absoluto desprecio, diciéndome ásperamente, habla. Esto era todo lo lejos de que mi imaginación podía llevarme, y desde ese punto me emborrachaba ciegamente, tratando de borrar definitivamente la experiencia completa. Pero cuando volvía en mí por la mañana, la experiencia aún permanecía conmigo, más fuerte que antes. Eso era lo que les comentaba al inicio, la idea de Dios que tienes. Piensas que está cruzado de brazos, enojado viéndote con desprecio y que te va a decir, habla, casi justifícate, dime todas las cosas que has hecho, ¿no? Humíllate. Es la sensación que aparentemente nos daba. Después dice, pensé que mejor dejaría de beber por una temporada y comenzaría a reestructurar mi vida. Esta resolución me produjo una terrible sacudida. Hasta entonces nunca había relacionado mis dificultades con el alcohol. Sabía que bebía mucho, pero siempre había pensado que tenía buenas razones para beber. Ahora descubría para mi confusión y horror que no podía dejar de beber. La bebida se había convertido en una parte tal de mi vida que no podía funcionar sin ella. Y muchos alcohólicos llegamos a ese infierno en donde no podemos concebir la vida con alcohol o sin alcohol. Y es obviamente una situación infernal, ¿no? Muchas razones para beber, por supuesto. ¿Cuántas razones? Todas las que queramos, incontables. Porque ganó, porque perdió, porque se fue, porque se quedó, porque me dijo que sí, porque me dijo que no, porque nació, porque murió, porque sí y porque no, los alcohólicos llegamos a beber. Entonces llega ese momento donde uno se satura y tiene esa como idea de que Dios está ahí tal vez, pero tal vez no, pero yo sé que no estoy viviendo como debo de vivir, estoy haciendo cosas que no debo de hacer. Y para esto el siguiente párrafo nos explica un poco eso. Y dice, no supe a dónde acudir para pedir ayuda, creyendo que la gente pensaba sobre mí en la misma forma en que yo pensaba acerca de ellos. Estaba seguro que nadie era el indicado para pedirle ayuda. Entonces solo quedaba Dios. Y sí, Él sentía por mí lo mismo que yo sentía por Él. Esta era con seguridad una débil esperanza. De esta manera pasé los 3 meses más negros de mi vida. Durante este periodo parecía que bebía más de lo que había hecho anteriormente,
y rezaba a nadie, pidiendo ayuda para alejarme del alcohol. Esa es una locura, ¿eh? El querer hablar, pedir ayuda a un Dios, si es que existe, pero ni siquiera saber cómo dirigirnos a Él. ¿Cómo le digo? ¿Cómo me dirijo ante Dios? ¿Cómo le pido ayuda? ¿Cómo le digo que me ayude a dejar de ver? Y me gusta esa expresión que ocupa y dice, y rezaba a nadie, pidiendo ayuda para alejarme del alcohol. Continúa diciendo, una mañana desperté en el piso de mi habitación terriblemente enfermo, convencido de que Dios no iba a oírme. Más por reflejo que por otra cosa, fui a trabajar esa mañana e intenté hacer una nómina de pago. Aunque me era muy difícil controlar mis temblorosas manos, el mínimo suficiente para poner los números en el lugar correcto. Después de muchos problemas, finalmente completé el trabajo. Con un suspiro de alivio miré por la ventana y noté a un hombre que se aproximaba al almacén donde yo estaba trabajando. Cuando lo reconocí, el odio surgió en mi mente. Hacía 7 meses, él había tenido el descaro de preguntarme delante de otros hombres si yo tenía problemas con la bebida. Y yo, profundamente insultado por su pregunta. No lo había visto desde entonces, pero mi odio por él estaba vivo y afectando mi vida. Cuando él pasó por el almacén, entonces sucedió algo que nunca ha cesado de sorprenderme. Cuando salió de mi vista, todo lo que siguió quedó en una laguna. Lo que a continuación recuerdo es que yo estaba de pie ante él, fuera del almacén, oyéndome preguntarle en qué forma podía ayudarme a dejar de beber. Si yo hubiera decidido conscientemente recurrir a alguien, a algún individuo para que me ayudara, él hubiera sido el último hombre al que me hubiera dirigido. Se sonrió y dijo que trataría de ayudarme y me llevó al programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Meditando sobre esto, finalmente me pareció obvio que el Dios que pensé que me había juzgado y condenado no había hecho nada al respecto. Él me había estado escuchando. En el tiempo que él lo vio como bueno, llegó su respuesta. Esta respuesta suya fue el triple. Me dio la oportunidad de vivir sobrio, 12 pasos para practicarlos, como el medio para obtener y conservar esa vida de sobriedad, y una fraternidad dentro del programa, siempre dispuesto a sostenerme y ayudarme en cada una de las 24 horas del día. No conservo ninguna ilusión de que yo traje el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos dentro de mi vida. Siempre lo debo considerar como el don de oportunidad. El hacer uso de esa oportunidad es mi responsabilidad. Hasta aquí llega esta lectura, amigos, en el cual nos damos cuenta que siempre nos ha estado escuchando Dios, siempre ha estado ahí para nosotros, aun cuando nuestras mentes lo único que piensan es destrucción, caos, aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor, económicamente, sexualmente, socialmente, en todo aspecto tal parece que se derrumba, que no hay una sola salida. Créanme, siempre hay una salida. Esa experiencia espiritual que nos dio esos dones de gracia siguen dentro de nosotros. Han pasado muchos años, 24 horas, de que yo tuve ese primer encuentro. Y ya no lo recuerdo, tal vez es tal cual fue, pero sigue en mi corazón y me doy cuenta que esa situación, esa experiencia espiritual fue un parteaguas de un antes y un después. Que a pesar de llegar muy joven, el día de hoy recuerdo eso y es como si yo hubiera vuelto a nacer. Porque es lo que hace una experiencia espiritual, te sitúa en tu responsabilidad de vida. Él nos sigue escuchando, Él ha estado escuchando. Y cuando Él vea pertinente ciertos procesos de nuestra vida, nos irá dando poco a poco lo que necesitamos, no lo que queremos. Lo hemos dicho muchas veces, si el día de hoy supiéramos toda esta información que sabemos
cuando vivimos una experiencia espiritual, cuando tenemos esa apertura mental, obviamente muchos no hubiéramos aguantado, nos volvemos locos de tanta información. Pero es gradual la recuperación, el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo espiritual es gradual. Y hay que ser conscientes de que nosotros podemos, por supuesto, estar siempre atentos a esa voz cuando a Él le toque hablarnos a nosotros. Para mí fue un gusto haber estado con ustedes. Espero en poco o en mucho les haya servido y ayudado este análisis de este capítulo 2 de Llegamos a Creer. Creo que fue muy nutritivo, espero para ustedes también. Y pues bueno, los invitamos a escuchar y seguir escuchando nuestro siguiente podcast, de igual manera que se suscriban, den like y compartan, porque sabemos que hay muchas personas que no entienden o no pueden tener una apreciación de lo que es una experiencia espiritual, y nosotros podemos de alguna manera con este tipo de análisis poder tener un poco más de apertura sobre este tipo de temas. Pues bueno, los dejo, fue un gusto estar con ustedes, hasta la próxima.